nombre de Dios y la patria se abre la sesión. Las actas de las sesiones 354 a 355 sean por aprobadas por no haber sido objeto de observaciones. Las actas de las sesiones 356 a 360 se ponen a disposición de los señores y señores diputados. El señor secretario dará cuenta de los documentos llegados a la comisión. Gracias, señor presidente. Se ha recibido para la cuenta del día de hoy los siguientes documentos. Tenemos en primer término proyecto iniciado en moción que modifica la Carta Fundamental para prohibir las acciones obscenas, impúdicas o con contenido sexual explícito en marcha, en protestas y manifestaciones sociales. Proyecto iniciado en moción que modifica el Código Penal para tipificar como delito la conducta de provocar un incendio con ocasión de la quema no autorizada de basura u otros desechos en terrenos desiertos o beriazos. Comunicación de la corporación en virtud de la cual se comunica que los diputados Urruticoechea, Jürgensen informan que retiran de su tramitación el proyecto de reforma constitucional que modifica la Carta Fundamental para prohibir reuniones y manifestaciones públicas contrarias a la familia, la moral, las buenas costumbres, en que se ejecuten acciones obscenas impúdicas o con contenido sexual implícito, pero sea reemplazado por un... A ver, déjame ver acá arriba porque yo... Sí, la presentación y el retiro. Sí, en la presentación y el retiro, sí. Luego tenemos confirmaciones para el día de hoy, señor presidente. Se ha confirmado la asistencia para el proyecto en tabla del señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos, acompañado del señor Subsecretario de Justicia, del señor Jefe del Departamento de Asesoría y Estudios, del señor Milton Espinosa, de la señora Isabel Echeverría y don Ignacio Gaete, que son abogados de la División Jurídica. De la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados viene en su representación la señora magistrada, ministra de Corte de Apelaciones, la señora María Soledad Piñeiro, que se encuentra ya presente. En representación del Colegio de Abogados también presente, en representación del Colegio de Abogados, el señor Pedro Pablo Vergara Varas, que es abogado y consejero del colegio. En representación de la Asociación de Juzgados de Policía Local, la señora Carola Quesada Álvarez, que también se encuentra presente. Por parte de la Asociación Gremial Chilena de Tecnología, AG, los señores Francisco Sota Benapres, que es delegado de la mesa legal de dicha asociación gremial, acompañado del delegado también de la mesa, el señor Enrique Escala, y el director de la asociación gremial, señor Fernando Fernández. También se remiten indicaciones preparadas por el Instituto Nacional de Jueces y secretarios de abogados de policía local, o más bien propuestas, ¿no? Indicaciones respecto al proyecto de ley que reforma el sistema de justicia para enfrentar la situación luego del estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública, que se encuentra en tabla, que el señor, por su parte, el profesor Francisco Cerrada Culichiati, profesor de Derecho Procesal, Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, efectúa una sugerencia de redacción a la normativa contenida en el proyecto de ley en segundo trámite constitucional, que se encuentra en tabla en esta sesión, que se ha puesto a disposición y se enviará también por correo electrónico a todos los y las integrantes de la comisión, señor presidente. Eso es todo. Muchas gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Ofrezco la palabra sobre puntos varios. Ofrezco la palabra sobre puntos varios. Por terminada la cuenta. La presente sesión tiene como propósito el dar inicio a la tramitación del proyecto de ley refundido en segundo trámite constitucional que reforma el sistema de justicia para enfrentar la situación luego del estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública. Boletines números 13.752 y 13.651. Con urgencia suma. Se ha invitado al efecto y le daremos la palabra a todos los invitados que acaba de mencionar el señor secretario, y vamos a saludar en primer lugar a don Hernán Larraín, ministro de Justicia y Derechos Humanos, a quien le entrego la palabra. Señor ministro. Muchas gracias, presidente. Muy buenas tardes. Aprovecho de saludarlo y de saludar a diputadas y diputados que nos acompañan en esta sesión, así como a todos los invitados e invitadas que usted ha nombrado, o la Secretaría ha hecho presente, que participan en esta
reunión en que empezamos a tramitar un proyecto de ley que busca reformar el sistema de justicia una vez termine el estado de excepción constitucional, una vez que deje de aplicarse la ley 21.226 que se dictó en su momento precisamente para hacer frente a las contingencias que surgían a propósito de la pandemia. Cabe recordar que ese proyecto de ley lo presentamos a fines de marzo y la ley salió en las primeras semanas de abril del 2020. Probablemente en ese minuto no teníamos claro cuál iba a ser el horizonte de la pandemia, nadie en Chile ni en el mundo. Y se hizo una ley que fue bastante útil y necesaria para enfrentar las contingencias de esos primeros meses y que, sin embargo, con el correr del tiempo empezaron a generar nuevas dificultades, porque, como recordarán, en ese proyecto no solamente se postergaban las audiencias, se le atribuía o se le daban atribuciones a la Corte Suprema para poder ir manejando el funcionamiento de los tribunales durante ese proceso, sino que también, por ejemplo, se suspendían los términos probatorios. Y todo eso empezó a generar dificultades porque habían muchos procedimientos en el ámbito civil que necesitaban de esos términos probatorios para continuar, paralizando una parte importante de la justicia. Y lo que buscábamos, que era darle la continuidad al servicio en la contingencia, sobre todo las cosas más urgentes, generaron dificultades adicionales. Por eso nosotros empezamos a ver situaciones complejas que se empezaron a producir y de ahí que tomamos diversas medidas. Este proyecto responde a ese fundamento y quisiera, presidente, subir una presentación que nos ayudará a entender mejor de lo que estamos hablando desde el punto de vista de la tramitación de las causas que se hicieron durante todo este periodo, generando los atochamientos y la acumulación de causas que obliga a pensar que una vez termine la aplicación de la ley 21.226, necesitamos un poder judicial, tribunales de justicia que tengan una capacidad distinta para enfrentar esta situación. Y este proyecto que busca reemplazar a la ley 21.226 tiene aspectos que dicen relación con normas transitorias y otras permanentes según la realidad de las cosas. El proyecto, la presentación que hacemos tiene una primera parte que incorpora los antecedentes que se han tenido a la vista, un diagnóstico con algunos antecedentes que hemos recogido de los tribunales y la constitución de las mesas de trabajo a partir de las cuales se hizo este proyecto, y luego una descripción de las propuestas que están contenidas en esta iniciativa que ya fue revisada en su primer trámite constitucional por el Senado y que ciertamente le introdujo cambios de distinta naturaleza. Participaron ahí, desde luego, la ministra Soledad Piñeiro, también algunos profesores que fueron invitados por la propia Comisión de Constitución, como el profesor Cristian Maturana, un profesor muy connotado de procesal civil y penal de la Universidad de Chile, que hizo una gran contribución y una sugerencia que tal vez pueda ser también invitado a participar en esta, y otros invitados que ayudaron a ir avanzando. Entrando a los antecedentes, el primero tiene que ver con la situación que se produjo con los ingresos de las causas a las distintas judicaturas que hemos tenido en este periodo. Este primer cuadro nos muestra los ingresos a los juzgados de garantía. Ustedes se dan cuenta que hay una cierta, el lado más oscuro, ¿no? El azul más fuerte revela desde la pandemia en adelante, ¿no? El anterior, el gris blanco, refleja antes de la pandemia. En este caso, que no es el común, aquí hubo un aumento de las causas de ingreso a los juzgados de garantía, que fundamentalmente se pueden atribuir a el 318, ¿no? Las aplicaciones, las causas que surgieron por eso, porque los ingresos, si nosotros restáramos esas causas,
los ingresos también en esta materia en los juzgados de garantía disminuyeron. En el ámbito de los tribunales orales penales, la situación se ve con más claridad, ¿no? Lo que está en el lado izquierdo de la pantalla está con un nivel de ingreso determinado que visualmente es muy claro. La caída original es muy fuerte y luego se empieza a recuperar gradualmente en la medida que hay una mayor funcionalidad en el trabajo que realizan los tribunales orales penales. A continuación, en el ámbito civil, sin tener aquí algunos datos que son importantes, también se refleja un poco la misma situación. Una caída en los ingresos por las dificultades de llevar adelante los procedimientos que se ha ido estabilizando. No tenemos aquí el dato de cuál ha sido la consecuencia de la suspensión de los términos probatorios, pero sí puedo recordar la inquietud muy pública que han tenido, sobre todo en algunos ámbitos civiles, particularmente en el área de los arrendamientos, que hacen que uno pueda pensar que la acumulación de causas provenientes del pasado sea especialmente grande por el no tener plazos, términos probatorios, tiempos para poder contar con audiencias de prueba en el ámbito civil. En lo que es justicia de familia, se produce también una caída ligera al inicio de la pandemia, pero que después se recupera en niveles un poco más bajos, pero similares a los preexistentes a la crisis sanitaria, y por lo tanto en eso se ha ido recuperando un cierto nivel. Y luego entramos con otros antecedentes que se grafican en el siguiente cuadro. Me refiero a cuál ha sido el cuadro comparativo, este cuadro comparativo de las audiencias por competencia. No sé si me salté laboral. Perdón, me salté laboral, disculpe, presidente. En el caso de laboral, al inicio no tuvo una disminución, probablemente porque se produjeron en ese periodo despidos y situaciones conflictivas y generó una actuación más activa de los tribunales, o por lo menos en el mismo nivel que el previo, pero después ha tenido una baja en su nivel de ingreso, pero que no es tanto más baja que el preexistente, aunque sí revela una disminución de las causas que se iniciaron respecto de esa materia durante la pandemia. Ahora, desde el punto de vista comparativo de las audiencias que se han tenido por competencia, yo creo que tenemos aquí el gráfico que nos ayuda a entender la complejidad del asunto, y aunque no tenemos los datos específicos de las causas que están acumuladas, de las que se han dejado de hacer, de las que están pendientes de un avance mayor, este dato puede ser relevante. El nivel de audiencia que se desarrollaba en la primera columna, ¿no?, en los tribunales de garantía, en forma presencial, prepandemia, el cuadro de más abajo era 1.029.000, y en tiempo de pandemia lo que se ha podido efectuar son 490.000. Es decir, la variación de las audiencias en el ámbito de garantía ha bajado un 52%. En tribunales orales un 17%, en el ámbito laboral un 44%, en el ámbito de familia un 59%. En el total se puede apreciar que en tiempo de pandemia las audiencias que se han efectuado suman 671.000. Previo a eso, la cantidad de audiencias que se realizaba era de 1.411.732. Es decir, en un año COVID, llamémoslo así, no se hacen 740.000 audiencias. Eso es lo que está, de alguna manera, incidiendo en la acumulación de causas que no tenemos cuantificadas,
y tal vez la Corporación de Administración del Poder Judicial pudiera ayudarnos a darnos esa cifra, pero esto es lo que hemos recibido hace unas pocas semanas de parte del ministro Valderrama en una reunión que tuvimos precisamente para conocer el estado de la situación, y esto es lo que, este es el dato: las audiencias han disminuido en todas las competencias un 52%, lo cual significa que hay mucho que se está acumulando. El inventario, el stock de causas adicionalmente también ha aumentado cuando se comparan los años 2019 y el 2020 de acuerdo a esos mismos antecedentes. Nosotros, cuando empezamos a advertir esta situación y nos llegó por distintos caminos, estoy hablando del mes de mayo, junio del año pasado, cuando se empezaron a postergar las causas, tuvimos una preocupación. ¿Qué hacíamos frente a una vuelta al régimen normal si terminaba la aplicación de la ley 21.226? ¿Cómo enfrentábamos este conjunto de causas que se estaban acumulando? Iba a ser imposible que nosotros pudiéramos, los tribunales me refiero, pudiéramos enfrentar esa acumulación de causas. Yo recuerdo que las cifras que empezamos a barajar en ese minuto hablaban de que para hacerse cargo de esa acumulación, los tribunales deberían trabajar o hacerse cargo de más de un 50% mensual de su trabajo habitual, en promedio, ¿no? Para poder atender las causas acumuladas. ¿Qué es lo que hicimos? Y este es el origen de este proyecto. En el ámbito penal nos juntamos con la Comisión Coordinadora de Justicia Penal y le propusimos que nos pusiéramos a trabajar para ver cómo en una comisión pudiéramos enfrentar el post-pandemia o el post-estado de excepción, cuando quiera fuera este. Se integraron a esto nuestro ministerio, que fue el que coordinó y llevó adelante esta comisión de trabajo, que estuvo encabezada por nuestro subsecretario Sebastián Valenzuela. Participaron los tribunales de justicia, el Ministerio Público, la Defensoría Penal, el Colegio de Abogados de Santiago, los colegios regionales, académicos y litigantes que nosotros invitamos a participar. Se escucharon las sesiones gremiales y las facultades de Derecho, y de ahí, en la parte penal que vamos a incorporar, vamos a analizar prontamente, tuvimos el primer elemento, el primer insumo para este proyecto de ley. El segundo fue una solicitud que le hicimos al Poder Judicial, que tratándose de la Judicatura Civil, de Familia y Laboral, pudiéramos tener una comisión distinta de la que estaba viendo el tema penal a través de la Comisión Coordinadora de la Justicia Penal. Y convinimos entonces de nuevo en una comisión que coordinó nuestro ministerio, en este caso a través de la jefa de la División Jurídica, Mónica Naranjo, en donde participaron el Poder Judicial, el Consejo de Defensa del Estado, los colegios de abogados de Santiago y de Valparaíso, representando a las regiones, la Corporación de Asistencia Judicial Metropolitana, académicos y litigantes. Y de nuevo también se oyeron asociaciones gremiales de las distintas instituciones antes mencionadas, del Colegio de Mediadores, de la Federación Nacional de Acceso a la Justicia, más facultades de Derecho, asociaciones de abogados laboralistas, de abogados de familia, de Instituto de Derecho Procesal, etc. Estas dos comisiones generaron un proyecto de ley en el mes de agosto del año pasado, un primer borrador, sobre el cual nosotros hicimos una presentación final de un proyecto de ley que se presentó a tramitación el 1 de septiembre del año 2020. Entró por el Senado y fue aprobado hace pocos días en su tramitación, varios meses después de lo que nosotros pensábamos. Pensábamos en una discusión rápida, porque estábamos siempre en la incertidumbre de cuándo se terminaba el estado de excepción. Yo les recuerdo que la ley 21.226 rige hasta que se termine el estado de excepción. Dicho de otra manera, si el estado de excepción que está por vencer este mes, no recuerdo exactamente el día, se llegara a terminar, se terminaría la vigencia de la ley 21.226 y volvería todo a su antigua normalidad. Nosotros en ese minuto decimos,
no podemos volver a la normalidad antigua, tenemos que tener un régimen de transición y además aprovechar las lecciones que hemos tenido durante este periodo para mejorar desde ya algunos aspectos claves del ámbito procesal que fueron reconocidos por todos. Por cierto, que este proyecto pretendió interpretar a todos los sectores que participaron en el debate. Nunca se logra el consenso del 100%, pero creo que hemos logrado sí representar en lo fundamental a todos. Y de hecho eso se ha ido perfeccionando con la tramitación legislativa que ya tuvimos en el Senado. Respecto a antecedentes, el último antecedente que quisiera mencionar es los informes de la Corte Suprema. Hizo un primer informe al primer proyecto con fecha 13 de octubre del 2020 y luego ha hecho un nuevo informe el 8 de junio, recién pasado, que se hace cargo del proyecto que finalmente fue aprobado por el Senado. En lo fundamental, el proyecto, en opinión de la Corte, constituye un laborioso y valioso esfuerzo en brindar al sistema de justicia entero herramientas legales del más variado tipo para hacer frente no solo a la sobrecarga de trabajo que se avecina, sino también nuevas formas de comunicación de manera prudente y con un pretendido respeto a las garantías del debido proceso. ¿No? Y pide que se apruebe lo antes posible, antes de que termine la vigencia de la ley 21.226, lo que está, como ya conversábamos, relacionado con si se mantiene o no el estado de excepción constitucional. Y, sin perjuicio de ello, valora que se hayan acogido observaciones que se plantearon en el primer informe, pero también, respecto de los cambios que se incorporaron en el Senado, también plantea que algunas propuestas y algunas observaciones que permitirían perfeccionar dichas normas, aclarando su sentido, su interpretación para hacerla mejor en su aplicación futura. De manera que tenemos este conjunto de antecedentes como para poder entrar ya a conocer de lleno su contenido. En este contenido podemos nosotros distinguir reformas a la justicia penal en una primera parte y luego reformas a la justicia civil, laboral y de familia. Y respecto de ambas materias hay reformas que tienen un carácter transitorio, que básicamente se van a aplicar durante un año desde la publicación de la ley en adelante, y reformas permanentes, esto es, reformas que se incorporan a los textos del Código Procesal Civil, Código Procesal Penal, Ley de Familia, Ley de Tribunal de Familia, etcétera. Es decir, hay normas transitorias por un año y normas permanentes. Hay una transición que se estima de un año, y este es un tema importante de advertir y de evaluar en su minuto. Entrando a los contenidos, primero veamos las reformas a la justicia penal en la transitoria, que procuran objetivos distintos respecto del primer objetivo, que es limitar la presencia física de las personas por motivos sanitarios en los tribunales, es decir, evitar cuando es innecesario reuniones que pueden generar contagios. Se han abierto las posibilidades a que ciertas materias puedan resolverse por escrito. En estos trámites sabemos que la oralidad es un principio clave, pero precisamente en forma transitoria para evitar la concurrencia física, algunas materias se van a poder resolver por escrito de acuerdo a este proyecto. En segundo lugar, el objetivo que busca optimizar procesos que permitan reducir la sobrecarga de trabajo que van a experimentar los tribunales por los antecedentes antes mencionados, hay las siguientes modificaciones. En relación al procedimiento monitorio, se permite imponer una multa inferior al monto señalado en la ley y autorizar su pago en forma parcial, además de poder rebajar hasta un 50% el monto de la multa, con el propósito de aumentar su eficacia debido al alto ingreso de causas, particularmente a raíz del 318 del Código Penal. Por otra parte, también se proponen aumentar los plazos para la celebración de algunas audiencias y actuaciones jurisdiccionales.
salvo, claro, la situación si hubiera un imputado sujeto a las medidas cautelares de prisión preventiva o prisión de libertad total, de acuerdo al 155 del CPP, que precisamente se quiere evitar. No queremos dilatar la definición que puede afectar aspectos relacionados con la libertad de una persona. Pero precisamente para permitir que los tribunales puedan manejar su agenda, se aumentan los plazos de hasta, no son plazos fatales, sino que le permiten avanzar en plazos cuando se trata de la citación de una audiencia de preparación de juicio oral, la del propio juicio oral, la del juicio oral que dice relación con la responsabilidad penal adolescente, la redacción de sentencia, el fallo de recurso de nulidad, juicio simplificado, lectura de sentencia y la interposición de recursos de apelación en algunos aspectos determinados. Con eso, en el ámbito de lo transitorio, se dan posibilidades que flexibilizan la aplicación durante el primer año una vez publicada esta ley. En el ámbito de las reformas permanentes, hay que entran a regir desde que la ley se publica y tienen también una connotación respecto del proceso que queremos agilizar y incorporar en forma permanente algunas lecciones que hemos aprendido en estos días respecto de la limitación de la presencia física de las personas por motivos sanitarios. Se incorpora una modificación que dispone que determinadas actuaciones de los tribunales de juicio oral en lo penal sean resueltas por un único juez. En los tribunales orales, sabemos, hay 3 jueces, ¿verdad? Pero hay ciertas materias que podrán ser resueltas por un único juez, lo que va a permitir que ciertas materias de menor trámite tengamos 3 jueces que van a poder estar en paralelo trabajando y resolviéndolas en forma permanente, lo cual es un avance que ha sido valorado mucho por los propios tribunales. Enseguida, en el segundo objetivo, respecto a la forma de reducir el exceso de carga de trabajo que se viene, hay diversas modificaciones. La primera es la que exige la comparecencia del imputado a la audiencia de preparación del juicio oral, la que se hará solo en el caso que se debata si procede el procedimiento abreviado, la suspensión condicional o un acuerdo reparatorio, y precisamente para que se pronuncie sobre los mismos, de manera de poder así avanzar en la aplicación de salidas alternativas al juicio oral, del procedimiento abreviado y el arribo a salidas alternativas de manera más expedita. Y con esto lo que hacemos es evitar que se realicen audiencias de juicio oral cuando hay buenas razones para pensar que se puede terminar ese juicio por proceso abreviado o por salidas alternativas. Enseguida se abren nuevas oportunidades para acordar convenciones probatorias o solicitar y decretar procedimientos abreviados, suspensiones condicionales, procedimientos y acuerdos reparatorios nuevamente a través de la creación de una audiencia intermedia. No existe esta audiencia hoy día, sería una audiencia previa a la audiencia reparatoria o a la audiencia del juicio oral, cuyo propósito es explorar hasta el final la posibilidad de buscar una solución intermedia y sobre esa base poder evitar llegar al juicio oral, logrando estos acuerdos alternativos cuando de nuevo aparece pertinente, una audiencia intermedia. Enseguida, también respecto de estos mismos acuerdos reparatorios, también hay una ampliación de la procedencia como una manera de facilitar los mismos, incorporando algunos delitos al catálogo que hoy día lo permite, incluyendo de forma expresa los delitos de acción penal pública previa instancia particular. Se incorpora también aquellos casos constitutivos de falta señalados en el Código Penal en el 494, números 4 y 5. Enseguida se acuerda acotar la extensión de la suspensión condicional del procedimiento en el ámbito de la Ley 20.084, lo que permitirá posibilitar la suspensión condicional del procedimiento desde los 6 meses con un tope de 1 año. Luego, también se otorga la facultad a la víctima para solicitar al juez la revocación del acuerdo reparatorio o exigir el cumplimiento de las obligaciones si acaso existe por parte del imputado un incumplimiento grave o reiterado al acuerdo sostenido. Se amplía el plazo de redacción para redacción de los fallos cuando éste vence un día domingo o festivo.
no es un mayor alcance, pero sí da la posibilidad de mejorar con realismo la redacción de los fallos. Se incorpora la posibilidad de declarar la nulidad parcial del juicio oral junto con la sentencia definitiva, solo esta última según corresponde. Esta es una innovación bien significativa porque puede que la nulidad que se quiera reclamar no abarque a todo el proceso. Y sin embargo, hoy día, si se declara la nulidad, no es respecto de una parte, sino que respecto del todo. Esto abre la posibilidad de que se reclame la nulidad y se vaya a los tribunales de alzada para que se revise una parte del proceso que es la que se considera nula, no sé, la parte de las pruebas o algo específico que sea lo que quiere quien reclama la nulidad plantear y no reinventar todo el proceso, lo cual reduce finalmente el periodo del proceso, se acoge la nulidad a una parte solamente del mismo. Se aumenta el número de suspensiones del juicio oral cuando se trata de procesos que duran más de 6 meses, agregando una cantidad adicionales a las que ya existen autorizadas por la ley. En el ámbito del procedimiento simplificado, se faculta al fiscal para que solicite una pena inferior en un grado al mínimo de los señalados por la ley o por una multa inferior al mínimo legal, con la posibilidad de aumentar su eficacia, precisamente dado la cantidad de juicios que se han abierto por obra de la aplicación de 318. Finalmente, respecto de reformas a la justicia penal, hay también aquí una modificación muy importante a las audiencias, las que se van a poder desarrollar vía remota o de manera semipresencial en la justicia penal. Esto fue muy discutido, pero llegamos a una fórmula bastante equilibrada que permite hacer la aplicación del sistema tecnológico virtual en algunos aspectos. Se consagra para estos efectos 2 estatutos, uno transitorio y otro permanente. El transitorio, de nuevo ligado a al año de transición, que va a permitir que los juzgados de garantía y los de juicio oral puedan decretar este desarrollo de audiencias vía remota o semipresencial, incluyendo la audiencia del juicio oral ordinario y simplificado. Y en el caso del estatuto permanente, que se va a fijar, que entra en vigencia desde el día en que expira la vigencia del estatuto transitorio, es decir, un año después, que regula los artículos pertinentes del Código Orgánico de Tribunales. El 107 bis permite a los juzgados de garantía, los tribunales de juicio oral en lo penal y los tribunales superiores, previo acuerdo de los intervinientes, para evitar la situación de intervención que pudiera darse, puedan decretar el desarrollo de audiencias bajo la modalidad semipresencial, lo que significa, a diferencia de las remotas, en que todos pueden estar en forma virtual. Cuando se dice semipresencial, supone que al menos el juez el tribunal está presente. Y en el artículo 107T se incorpora un sistema excepcional para proceder en forma remota por videoconferencia o de manera semipresencial, a fin de anticiparse a situaciones extraordinarias en donde es necesario cautelar la vida e integridad de las personas, el acceso a la justicia y la eficiencia del sistema judicial. Cuando hablamos de situaciones extraordinarias, estamos hablando de qué pasa si más adelante viene, no digamos una nueva crisis sanitaria, pero un terremoto en una región, o aluviones, o situaciones de esa naturaleza que impiden el funcionamiento normal. Permitir en esa situación el funcionamiento de formas de audiencias remotas o semipresenciales que en tiempos normales no serían necesarias, pero que en esas contingencias sí pueden ser. Esos cambios respecto del ámbito penal. En el ámbito de la justicia civil, laboral y de familia, hay reformas transitorias que se aplicarán durante el primer año, aquellas que están relacionadas con el fin de limitar la presencia física de las personas por motivos sanitarios, incluyen las audiencias de los juzgados de letra, tribunales de familia, juzgados de letra del trabajo y de cobranza, laboral y previsional, tribunales unipersonales de excepción y también los alegatos ante las Cortes de Apelaciones y Suprema. Estas se podrán hacer vía remota
por videoconferencia de manera obligatoria. Sin embargo, la prueba de testigo, la absolución de posiciones o la declaración de parte y de perito se rendirá en dependencias del tribunal, en donde sí podrá asistir las partes vía remota. Enseguida, en lo que dice en relación con las audiencias de tribunales que no pertenezcan al Poder Judicial, los árbitros ad hoc o el arbitraje institucional, esas sí podrán también realizarse vía remota por videoconferencia en la medida que cuentan con los medios necesarios y así se disponga de oficio o se haga a petición de parte. Entrando ahora a las reformas permanentes, también tenemos algunos cambios que se incorporan a través de estas propuestas. Respecto de la limitación de la presencia física de las personas por motivos sanitarios, estamos incorporando una serie de modificaciones comunes a la judicatura civil, laboral y de familia, entre las cuales están las posibilidades de extender participación y mandato judicial por firma electrónica simple o con ratificación al ministro de fe del tribunal por vía remota, simplificación de las formas de notificación, incorporando la notificación por correo electrónico o viendo una forma de sustituir la notificación personal, la comparecencia remota a solicitud de parte, audiencia y alegato que se verifiquen presencialmente en el tribunal o la Corte, la facultad de la Corte de Apelaciones o de la Suprema, según corresponda, a disponer que las audiencias o alegatos se realicen vía remota por razones de buen servicio para garantizar la eficiencia del sistema judicial, excluyendo, por cierto, los casos de prueba viva. La presentación de documentos materiales también se podrá hacer por vía electrónica, con excepción de los títulos ejecutivos. La promoción de la interconexión con instituciones privadas, la habilitación de transferencias bancarias a los tribunales, el juramento o promesa de jueces, peritos auxiliares de la Administración de Justicia y otras, la que podrá ser efectuada por vía remota o por videoconferencia. En el caso de los juicios ejecutivos, remate de bienes raíces por vía remota, el otorgamiento de escrituras públicas de adjudicación por documentación, por documento electrónico y suscripción por la firma electrónica avanzada. Eso respecto del primero de los objetivos para limitar la presencia física de las personas. En el segundo, la optimización de procesos para enfrentar la sobrecarga de trabajo de los tribunales busca, en el caso de la Judicatura Procesal Civil, se van a uniformar plazos para la contestación de la demanda en el procedimiento ordinario y para oponer excepción en el juicio ejecutivo. Se incorpora una nueva programática que busca permitir el uso de los medios alternativos, la resolución de conflictos, le hace la mediación. Se permite también que las resoluciones que dispongan inscripciones, subinscripciones o cancelaciones puedan ser solicitadas al registro respectivo directamente por la parte. Se excluyen los embargos y las medidas precautorias. También se extiende la facultad del tribunal para rechazar la ejecución cuando la acción está prescrita, le hace prescripción de 1 año, y se perfeccionan también los requisitos de la gestión preparatoria de reconocimiento de firma y confesión de deuda. En el ámbito de los tribunales de familia, se establece que la mediación vía remota por videoconferencia, con acuerdo de las partes, será procedente. Se faculta al tribunal para acceder de plano a la demanda de divorcio de mutuo acuerdo, ¿no?, sin necesidad de audiencia, cuando las partes han presentado todos los documentos necesarios para acoger la pretensión. De nuevo, buscando simplificar y resolver con mayor rapidez un proceso en donde las partes están en común acuerdo. Y también, en el ámbito de los fallos de los tribunales de familia, se aumenta el plazo para la dictación de la sentencia definitiva. En el ámbito de la judicatura laboral, se elimina el informe de la división de trabajo como un trámite obligatorio para acreditar la unidad económica. Se aumenta el ámbito de la aplicación del procedimiento monitorio laboral de 10 a 15 IMM, y finalmente se aumenta el plazo para la dictación de sentencia definitiva. Finalmente, se incorporan también algunas reformas orgánicas que van a permitir, solamente en el caso de la región metropolitana, la posibilidad de destinar transitoriamente a ministros, a relatores y a funcionarios de las Cortes de Apelaciones de San Miguel a la Corte de Apelaciones de Santiago o viceversa,
porque se trata de aquí de cortes que tienen a veces posibilidades de que algunos funcionarios, algunos ministros que tengan una carga de trabajo menor puedan hacerse cargo de lo que ocurre en la otra corte de apelación. Y lo mismo en el ámbito del trabajo de los receptores. Estas son, presidente, estimadas diputadas y diputados y demás asistentes a esta reunión, el conjunto de medidas que estamos proponiendo a través de este proyecto de ley para poder enfrentar el proceso que se nos viene ahora. Nosotros yo creo que podemos pensar en una continuidad normal del funcionamiento de los tribunales de justicia, que aseguren la continuidad del servicio en forma más amplia y expedita que la que tenemos hoy día. Tenemos demasiados casos, cientos de miles de casos, en donde la gente reclama la indefensión porque la ley 21.226, que estaba pensada para un corto plazo, ya lleva más de un año de vigencia. Y eso empieza a generar efectos contradictorios y contraproducentes. Por eso queremos, ojalá ya tuviéramos esta ley vigente, porque por lo que hemos podido apreciar del trabajo que se hizo en las comisiones, de oír a mucha gente y del trabajo que ya se hizo en el Senado, aparte de lo que seguramente a ustedes les pasan, abogados y abogados, sobre todo los litigantes, están reclamando con fuerza la necesidad de tener normas que permitan enfrentar hoy día la situación que les está afectando, en donde sus derechos no los pueden acreditar, como ya mencionaba el caso de los juicios de arriendo, donde hay una fuerte carga pública que nos pide resolver esto lo antes posible, porque están paralizados los juicios a falta de posibilidad de tener términos probatorios. Este es el trabajo que hemos realizado y que invitamos a esta comisión a avanzar con la mayor rapidez que sea posible, siempre haciendo las cosas bien, porque no podemos cometer errores, y estoy seguro que diputadas y diputados de esta comisión, más las opiniones que puedan recabar, ayuden a salir adelante en la implementación de esta norma que tiene un enorme grado de urgencia y una enorme importancia, porque se hace cargo de una transición durante un periodo de tiempo y luego porque permite enfrentar en forma permanente el funcionamiento de los tribunales en todas las judicaturas, aprendiendo y validando las experiencias que nos han enseñado esta época de pandemia para tener procedimientos más expeditos, más rápidos, que no nos demoren en el funcionamiento de los tribunales y recorten así los juicios, con las consiguientes rebajas de costos, de tiempo y beneficios para la ciudadanía. Es lo que puedo señalarle, presidente, respecto de este proyecto que hemos trabajado con mucha dedicación, porque el problema que se nos está presentando... Démosle la palabra a todos. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor ministro. Creo que la razón por la cual estamos discutiendo este tema, porque hoy día existen miles de chilenos que están en la más absoluta indefensión y es importante el avanzar en esta legislatura. Quiero darle la palabra ahora a la señora magistrada María Soledad Piñeiro. De ahí vamos a escuchar a cada uno de los expositores para que los señores diputados anoten sus preguntas para después de esta sesión. María Soledad. Muy buenas tardes, presidente. Muchas gracias por la invitación, por su intermedio saludo a las diputadas y diputados de esta comisión, así como a los invitados en esta sesión, muy especialmente al ministro de Justicia, con quien ya hemos tenido varias sesiones a propósito de este mismo proyecto. Quisiera señalar que la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados desde el primer momento de la pandemia advirtió la necesidad de realizar audiencias virtuales y en forma bastante artesanal, diría yo, comenzamos a elaborar algunas estrategias para poder ir avanzando en ello. Algunas ideas importantes surgieron precisamente desde los jueces, como la existencia de estas audiencias previas a los juicios orales, llamadas de factibilidad, que incluso este mismo proyecto recoge. En relación a esa propia materia es que nosotros impulsamos la necesidad de
un proyecto de ley que ampliara los plazos tanto para agendar las audiencias como para dictar la sentencia. Este proyecto avanzó casi hasta una etapa final y luego fue unificado con el actual proyecto presentado por el Ejecutivo. Efectivamente, tal como lo señaló el ministro, nosotros participamos como invitados a las dos mesas que se armaron a propósito de las necesidades de elaborar un proyecto de modificaciones para efectos de realizar todo lo necesario para llevar a cabo los juicios en todas las materias. Sin embargo, no participamos ni del debate ni de las decisiones y propuestas que se llegaron a aquellas mesas, y tampoco lo hicimos considerando que se iban a tener también presentes normas permanentes. Solo propusimos normas de carácter transitorio en aquella oportunidad, tanto es así que la mayoría de las normas transitorias también fueron propuestas o por lo menos contaron con el apoyo de nuestro gremio e incluso con un trabajo conjunto que realizamos con el gremio de fiscales y de defensores ANFUD. Me dijeron que tenía poco tiempo para esta presentación, por lo tanto hicimos llegar una presentación por escrito con varios detalles. Yo voy en esta oportunidad a hacer referencia a aquellos puntos en donde aún mantenemos algunas diferencias con el proyecto y que queremos destacar. Así es que voy a hacer primero la primera observación de las normas permanentes en términos generales. Es que nos preocupa la necesidad de un estudio en relación a las normas permanentes, porque estas se van a aplicar en cualquier situación, que la eficacia y la eficiencia del uso de los medios tecnológicos sea analizada con detalle, tanto desde la efectivización de los derechos como desde el acceso a la justicia, porque en la práctica hemos advertido que hay una gran cantidad de personas que utilizan el sistema de justicia y que sin embargo no tienen acceso a los medios tecnológicos, ya sea por la ubicación geográfica y carencia de conexión, por la falta de habilidad en el uso y también porque incluso por problemas económicos no tienen acceso a la conexión y no se pueden conectar a las audiencias, por ejemplo. Esto se ha producido en mayor número en temas de familia, en donde las partes acuden normalmente sin representación de profesionales. En cuanto a la ubicación geográfica, puedo señalar que en la región de Los Ríos hay aproximadamente 270 localidades que carecen de conexión a Internet, por ende, la obligatoriedad de realizar audiencias o alguna otra actuación por vía remota se dificulta y se impide en realidad el acceso a la justicia para esas personas. Eso es una observación en términos generales. En muchas de las situaciones ya se ha superado de las normativas se ha superado estableciendo la posibilidad y no la obligatoriedad, pero aún hay algunas en que sí siguen siendo obligatorias. En cuanto al proceso, al Código Procesal Penal, hay una modificación que tiene que ver con el juicio simplificado, en donde se impide que la persona que se ha ausentado o no ha comparecido a la audiencia en forma injustificada pueda ser meritoria de la rebaja de la sanción por medio del reconocimiento de algún atenuante, del atenuante básicamente del número 9. Esta situación para nosotros es preocupante porque puede significar que los juicios simplificados con reconocimiento de responsabilidad afectados por esta situación legal puedan comenzar a desaparecer y en consecuencia a aumentar los juicios simplificados efectivos, es decir, como juicios orales o derechamente los juicios orales ante los tribunales orales en lo penal. Un segundo punto en materia procesal penal que nos preocupa es la nulidad parcial del juicio, puesto que si bien se adoptaron una serie de modificaciones a propuesta de la asociación que represento, se mantiene de alguna manera nuestra preocupación sobre cómo se van a desarrollar los segundos juicios, en donde parte del juicio anterior no ha sido anulado y se mantiene como vigente, y cómo se va a incorporar la prueba a este segundo juicio que ha sido anulado parcialmente en relación a lo que queda no anulado del juicio primigenio y obviamente en relación a los principios del derecho, del proceso penal y la forma en que se debe de recibir y percibir la prueba.
En relación al Código de Procedimiento Civil, nosotros hemos señalado, y lo vuelvo a manifestar, tal como también dio algunos antecedentes el señor ministro, es que parece necesario establecer una norma que permita, incluso en forma transitoria, a los jueces fijar un día y hora para la realización de todo tipo de audiencia. Puesto que, como bien ya se adelantó por el señor ministro, existe una gran cantidad de audiencias que están suspendidas a propósito de que está suspendido el término probatorio. Como ejemplo puedo señalar que en el primer juzgado civil de Santiago, la jueza a cargo me indica que hay aproximadamente 600 causas cuyo término probatorio va a empezar a correr en forma paralela en todas ellas, una vez que pierda vigencia la ley 21.226 y se comiencen a aplicar las normas de este proyecto cuando se convierta en ley. Eso puede significar que en un mismo día tengan que recibir una cantidad, la verdad es que imposible, de pruebas, como se ha denominado en este mismo proyecto, de pruebas vivas. No van a dar abasto los receptores y tampoco va a ser posible recibirlas todas a la vez. En ese sentido, las normas por regla general hablan de que la recepción de la prueba se realiza el quinto día o se realiza los 2 últimos días del término probatorio, etcétera, lo cual es imposible manejar si no se conoce el día en que han sido notificadas las partes. Y si han sido notificadas, y como en este caso, si han sido suspendidas, todos van a empezar a correr al mismo tiempo. Lo que nosotros solicitamos es que se permita que jueces y juezas puedan agendar estas audiencias fijando un día y hora y así poder hacer efectiva la realización y no se produzca una desorganización, un desorden y en definitiva una imposibilidad de realizar todas las audiencias previstas para una misma fecha. En cuanto a la ley 19.963 sobre tribunales de familia, nos surge una preocupación en relación a la modificación del artículo 23 sobre notificaciones, que si bien, y esto es transversal, se ha establecido que los abogados que representan a las partes indiquen un correo electrónico para las notificaciones y así hacerlas un poco más efectivas, mucho más rápidas. Se establece también en materia de familia que, como ya adelanté, a veces existe la posibilidad, y la gran mayoría de las veces, de que las partes concurran sin representación profesional, que las notificaciones se realicen cuando no se ha indicado un correo electrónico por carta certificada. Sin embargo, la carta certificada es una herramienta que se vuelve absolutamente ineficaz en algunos sectores rurales en donde correo simplemente no llega e incluso en algunos sectores urbanos como los campamentos en donde correo tampoco despacha correspondencia. Solicitamos entonces respecto de esta norma que se autorice a que los jueces y juezas puedan disponer una forma que en relación a las circunstancias conocidas por ellos puedan asegurar la notificación y que incluso estas puedan ser encargadas a carabineros que al menos en los sectores rurales ha sido representado como el medio más efectivo para que éstas se puedan llevar a cabo. Una segunda preocupación que tiene que ver, lo que ya adelantamos, con la brecha tecnológica que se presenta particularmente en materia de familia y en donde todas aquellas audiencias que puedan realizarse por vía remota, también se tenga presente que éstas puedan realizarse facultativamente por vía presencial, puesto que estamos hablando de normas permanentes, no estoy hablando de las normas transitorias, estoy hablando de las normas permanentes. En relación a las modificaciones incorporadas al Código del Trabajo, varias de ellas fueron a propuesta de nuestra asociación, como la que tiene que ver con volver facultativo y no obligatorio el oficio que se despacha tanto a la Dirección del Trabajo como a otros órganos del Estado y que normalmente ha sido un elemento que ha dificultado y ha enlentecido el proceso sin que realmente se advierta la necesidad de que haya información. También apoyamos este aumento de aplicación del procedimiento monitorio de 10 a 15 ingresos mensuales, mínimos mensuales. También fue a propuesta de nuestra asociación. En relación al Código Orgánico de Tribunales, tenemos algunas observaciones que tal vez tengan que ser un poco más de fondo. Primero, a resaltar que el artículo 47 de lo que incorpora en términos generales y para todas las materias, salvo la penal, las audiencias virtuales.
En materia penal lo que se incluye es el artículo 107 bis, en que se establece en términos generales que puede operar solamente cuando los intervinientes estén de acuerdo en que estas audiencias virtuales semipresenciales se puedan llevar a efecto. Esta misma fórmula está contemplada excepcionalmente por el artículo 107 ter, y esta es una norma que para nosotros es muy cuestionable, puesto que se establece como una norma absolutamente permanente, con una aplicación de excepcionalidad, pero sobre la base de objetivos como son la eficiencia del sistema, el acceso a la justicia o el peligro de la vida o la integridad de las personas. Conceptos que son muy amplios y que de alguna manera pueden significar que su aplicación sea más bien extendida y no de forma excepcional. Esta forma de funcionamiento que es establecida ya sea por las Cortes de Apelaciones o por la Corte Suprema son formas de funcionamiento generales, no caso a caso, que se establecen para todos los juzgados penales, tanto de garantía como tribunales orales en lo penal, por un plazo que puede llegar incluso a los 2 años, porque es de 1 año inicialmente y luego puede ser ampliable a 2 años. Nos parece que esto, si es una forma muy excepcional de trabajo, debiera de ser estudiado con mayor detalle. Profesores especialistas en el área penal, tanto procesal como penal de fondo, han manifestado su preocupación de establecer esta norma porque debería de considerarse la efectividad del proceder en materia penal de esta forma con algunos datos objetivos que hoy día no se contienen y que tienen que ver con cómo se resguardan las garantías del debido proceso en una forma de realización a distancia como la que se propone. Nosotros también estamos por no contemplar esta norma, al menos en esta oportunidad, sino que eventualmente a un futuro, cuando se cuente con los estudios sobre la efectividad de la realización y de la protección de las garantías y de los derechos de todos los intervinientes en una fórmula que se establece como permanente en este caso y no como excepcional. En relación a esto mismo, los artículos 68 bis y 98 bis establecen también la realización de estas audiencias a distancia en las Cortes de Apelaciones y en la Corte Suprema. En este caso, para nosotros es razonable, atendido a que la dinámica de la labor que se realiza en las Cortes es muy diferente a la que se realiza en los tribunales. En tribunales se presentan habitualmente incidentes, se presentan pruebas, etcétera. En cambio, en las Cortes de Apelaciones y en la Corte Suprema, esta cuestión es absolutamente extraordinaria y la generalidad es que se escuchan alegatos, los cuales hasta la fecha han funcionado sin mayores problemas y sin dificultades ni indefensiones a ninguna de las partes. Por lo tanto, para nosotros es muy relevante que se reconsidere el incluir el artículo 107 ter en el Código Orgánico de Tribunales, porque los objetivos que plantea como que justifican su posibilidad de uso, más bien se traducen en una forma administrativa que no se condice con el resguardo de garantías del debido proceso, y por ello que es relevante y necesario que previo a ello se realice un estudio sobre ese punto. Otro tema que para nosotros es muy cuestionable, ya lo hemos dicho en varias ocasiones, es la incorporación del artículo 101 bis sobre destinación, en este caso de ministros, relatores, secretarios, fiscales y funcionarios de la Corte de San Miguel hacia la Corte de Santiago o viceversa. Como asociación, nosotros hemos discutido y hemos rechazado el artículo que hoy día existe y que se aplica a los jueces, el 101 del Código Orgánico, porque en ello no se contempla como indispensable el que los destinados, los que van a ser cambiados de lugar de trabajo o de función, presten su consentimiento. El actual artículo 101 solamente lo exige para ciertas ocasiones y no como regla general. En todo caso, luego de una gran discusión que hubo sobre este tema, tal como lo adelantó el señor ministro, valoramos nosotros el que al menos en esta norma se haya incluido que la labor que debe cumplir el destinado debe ser la misma que cumple originalmente en su puesto de trabajo, y que además esta destinación no se aplique cuando la persona está siendo sometida a un procedimiento disciplinario o cuando esté cumpliendo alguna sanción en ese sentido.
Y esto también estimamos que deben ser estas dos cuestiones, tanto el que se vaya a cumplir la misma función como el que no pueda ser aplicado cuando se está siendo sometido a un procedimiento disciplinario, se deberían de incorporar como reglas para el artículo 101 hoy día vigente. Y en ambos casos, tanto en el 101 que existe actualmente como en el artículo 101 bis que se incorpora por este proyecto, debería de considerarse siempre la voluntariedad de quien es destinado. Debo señalar que la verdad es que siempre hay personas que se ofrecen para ser destinados. La gran mayoría de las veces es así, por lo tanto el hecho de que se incluya como obligatoria la voluntariedad no va a representar mayoritariamente una complicación, pero sí va a evitar que injustamente una persona que no quiere ser trasladada lo sea. En relación a la ley de tramitación electrónica, que también sufre algunas modificaciones, nosotros solamente insistimos en que debe considerarse que la forma de tramitación a distancia, electrónica, vía remota o semipresencial, debe ser siempre considerada como una alternativa o como una forma que se lleve a cabo cuando las partes estén de acuerdo, a fin de poder evitar cualquier indefensión o cualquier negativa finalmente al acceso a la justicia por carecer de los medios tecnológicos necesarios. En cuanto a las normas transitorias, como ya lo adelanté, aquellas que están designadas desde el segundo hasta el noveno, son absolutamente concordadas en el boletín que se adhirió a este y además en la presentación que nosotros hicimos en las mesas a las que fuimos invitados por el Ministerio de Justicia, por lo que estamos absolutamente de acuerdo con lo que allí se plantea. La norma transitoria 11ª, que se hace referencia a las audiencias semipresenciales en materia penal, contiene un listado de audiencias en que conformamos junto con el gremio de los fiscales y de los defensores ANFUT. Por lo tanto, son las que están mencionadas, son audiencias en las que no se va a presentar ninguna dificultad respecto de que ellas puedan constituir una fuente de indefensión. Sin embargo, cuando nosotros hicimos esa presentación, no incluimos la cláusula final, que es abierta y que permitiría incluir en realidad cualquier tipo de audiencia. Como ya adelanté también, la audiencia de factibilidad que se incluye como norma transitoria es una audiencia que surgió desde la práctica en los tribunales en lo penal. En relación a la norma transitoria 16ª, y que tiene que ver con las audiencias a distancias en materia civil, destacamos como dos puntos a, por lo menos, observar y modificar en lo ideal, el que las transcripciones que se realicen, perdón, voy a ser un poco más clara en este punto, en el momento en que sean tomadas las pruebas, hoy llamadas pruebas vidas por él o la receptora, las transcripciones de aquellas declaraciones, hoy día se señala en la ley que pueden ser realizadas por las partes o el receptor. La verdad es que hasta la fecha estas transcripciones se hacen por el receptor, que es el ministro de Fe. No tengo claro por qué se incluyó la posibilidad de que estas fueran transcritas por las partes, porque existe obligación de filmar la declaración o de al menos grabar el audio. Y no entiendo cuál es la razón de que sean las partes las que hagan la transcripción en realidad, cuando es el ministro de Fe, es el receptor o receptora. Y además lo que hace esta norma es agregar un incidente que puede dilatar los juicios. ¿Y en qué consiste el incidente? En que si no se está de acuerdo con la transcripción que hacen las partes, entonces se puede incidentar. Para que el juez pueda resolver este incidente, lo más probable es que tenga que escuchar todo el audio que se ha grabado en relación a la presentación de la prueba, o al menos el trozo que se le indique, y eventualmente él va a tener que tener la libertad de poder escuchar para entender el contexto en que se prestó esta declaración, dependiendo de los fundamentos de este incidente. Por el contrario, si se mantiene la norma en el sentido de que el ministro de Fe y solo el ministro de Fe realice esta transcripción, no es necesario que la hagan las partes y tampoco se justifica entonces la existencia del incidente que se plantea hoy día en este proyecto. Insisto que el otro punto que nos preocupa en esta oportunidad es que juezas y juezas en materia civil puedan, a lo menos en este periodo transitorio que este mismo proyecto fija en un año, agendar con día y hora aquellas audiencias en que la ley las establece
o para el tercer o quinto día o dentro de tal día del probatorio, a efecto de que la agenda se pueda organizar de manera de que todas aquellas audiencias puedan realizarse en el día y hora que se fije y no por acumulación de ellas tengan que quedar algunas pendientes. Eso es cuanto puedo señalar, señor presidente, atenta a las preguntas que pueda aclarar sobre estas materias. Muchas gracias. Muchas gracias, señora ministra, por su intervención. Le vamos a entregar la palabra ahora a don Pedro Pablo Vergara Varas, abogado consejero del Colegio de Abogados de Chile, Asociación Gremial. Don Pedro Pablo. ¿Aló? ¿Ahora sí? Listo, muchas gracias. Disculpe, tuve un pequeño percance en la sala. Agradecer nuevamente a la señora ministra María Soledad Piñeiro, y ahora en representación del Colegio de Abogados de Chile, Asociación Gremial, va a exponer don Pedro Pablo Vergara Varas. Don Pedro, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente, y por su intermedio a los señoras y señores diputados presentes, al señor ministro de Justicia y a todos los demás que nos acompañan. Como quiero exponer por los 10 minutos que me concedieron, quiero pedir autorización para compartir la pantalla y hacer una breve presentación en PowerPoint. ¿Si me autoriza, señor presidente? Sí, no hay problema. María Francisca le está entregando la autorización. Sí, se ve. Muchas gracias. Bien, las observaciones que tenemos nosotros al proyecto son muy breves porque las principales las estamos formulando por escrito, dado el breve plazo que contábamos para exponer. Entro derechamente a nuestra postura, que por lo demás coincide prácticamente en todo con lo que ha señalado doña María Soledad Piñeiro por la Asociación de Magistrados. ¿Cuál es la estructura de este proyecto? Tiene un conjunto de normas permanentes y un conjunto de normas transitorias para destrabar la crisis que sobrevendrá después de del cese de la entrada en vigencia de la Ley 21.226. La verdad es que creemos que esta dualidad carece de sentido. Una reforma permanente tiene que ser vista con más calma. No es del caso hoy día, cuando además se está discutiendo, por ejemplo, en materia procesal civil, la dictación de un nuevo Código Procesal Civil, dictar una ley de emergencia que nuevamente simplemente parchará el Código de Procedimiento Civil. Sugerimos, por lo tanto, que se dicte una ley que simplemente se aboque a solucionar la emergencia que viene. Y respecto de la emergencia que se viene, nosotros tenemos las siguientes aprehensiones respecto del proyecto. Previamente quiero hacer presente una cuestión fundamental. El Colegio de Abogados no se opone a que se dicte esta ley. Por el contrario, la estimamos absolutamente necesaria. La avalancha, el tsunami que se producirá una vez que cese el estado de catástrofe y que se reanuden todos los procedimientos sin una ley, augura necesariamente una catástrofe. Pero tenemos el fundado temor de que esta ley, al menos en varios de sus artículos, no va a solucionar ese problema y tal vez incluso pueda agravarlo, lo que no significa que no querramos que se dicte una ley. Eso quiero dejar especial constancia porque el Consejo así me lo ha solicitado. Dicho eso, quiero brevemente señalar los puntos que estimamos fundamentales tenemos que realzar. En primer lugar, y como también cuestión previa y que lo ha señalado la ministra señora Piñeiro, en esto hay que distinguir lo que son los procesos civiles de los demás procedimientos orales. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre unos y otros? En los procedimientos orales, en todos ellos interviene el juez. Por lo tanto, el juez es el que dirige la causa. La agenda la va a determinar el juez. Bien o mal, pero va a ser su responsabilidad y él podrá velar, por lo tanto, de que no se afecten los derechos de los intervinientes. En cambio, en materia procesal civil, eso no ocurre. En materia procesal civil el procedimiento es escrito y finalmente todo lo que es la producción, recepción de la prueba queda entregado a las partes y a funcionarios externos, como son los receptores judiciales, auxiliares de la Administración de Justicia, peritos, etcétera, todos los cuales no funcionan dentro del tribunal y que por lo tanto el tribunal no puede disponer el orden en que se van a realizar todas estas agendas. Y va a resultar absolutamente imposible que los tribunales puedan controlar aquello que se va a producir. Voy a ir brevemente entonces en orden formulando las dudas que nos merece esto. En primer lugar, falta regular lo relativo a los procedimientos ejecutivos,
quiero hacer presente, señor presidente, que hay algunos tribunales civiles, algunos, porque hay otros que han tratado precisamente de hacer lo contrario, que simplemente ni siquiera han despachado el mandamiento de ejecución y embargo durante todo el periodo de la pandemia y que por lo tanto han paralizado la posibilidad que tienen las personas de cobrar sus créditos. Desde este punto de vista y en segundo lugar, reitero que no se pueden homologar, que es lo que hace este proyecto, las formas de solución a la emergencia, los procedimientos orales y los procedimientos escritos. Recuerdo una vez más que en los procedimientos del Código Civil, procedimiento civil, el juez interviene muy pocas veces. Y vamos viendo en esto, la norma más importante es el artículo 16 transitorio del proyecto. En esto quiero hacer presente también una cuestión que normalmente la gente se equivoca. Norma transitoria no significa que sea norma temporal. Norma transitoria significa la que regula el paso de una legislación a otra. Y por lo tanto, desde ese punto de vista, esta norma no es que vaya a durar un tiempo, es también permanente mientras dure un problema, la solución de un problema y el otro. Por lo tanto, estamos en presencia de normas que van a ser permanentes y que van a tener efectos permanentes en los juicios en los cuales deba regir. El artículo 16 transitorio sobre reanudación de la prueba. Tal como está propuesto, señor presidente, no soluciona el problema que se va a producir sin la ley. Lo que hace es simplemente poner un límite de 10 días para que en todos los juicios que quedaron en estado de prueba o que deban entrar al estado de prueba, se deban reiterar las pruebas. Eso es imposible. Los tribunales se van a llenar simplemente de escritos, de documentos, de solicitudes de toda clase de diligencias probatorias que ni siquiera las van a poder absorber, porque llevamos 1 año y medio detenidos, unidos a los juicios en actual tramitación y que ingresen a la etapa de prueba. Eso va a ser simplemente inmanejable por los tribunales. En segundo lugar, y supuesto que se pueda, algunas de estas audiencias se van a poder decretar, el tribunal va a acceder, por ejemplo, a que se interroguen a los peritos. Bueno, el tribunal entonces va a fijar, como lo dijo la ministra Piñeiro, las audiencias de los 5 últimos días del término probatorio. No sabe cuáles son. Puede fijar cientos de audiencias para el mismo día. Señor presidente, no hay receptores judiciales suficientes para que puedan tomar pruebas de testigos. Este era un problema que existía ya antes de la reforma, que no había receptores disponibles ni siquiera para tomar pruebas de testigos, porque en general resulta más atractivo para estos funcionarios hacer notificaciones que perder toda una mañana o un largo espacio de tiempo recibiendo pruebas de testigos. Por lo tanto, simplemente se producirá una escasez de receptores que va a dejar a las partes impedidas de rendir la prueba, dado que no se cambia la norma que establece que todos los plazos son fatales. Y por lo tanto, muchas partes, muchos abogados van a quedar simplemente impedidos de poder realizar o recibir las pruebas de testigos o demás audiencias de ese tipo que deban realizarse y que el juez decrete. En segundo lugar, el artículo 20 dispone que se reanudará la tramitación de las causas que quedaron suspendidas por efectos de la ley 21.216. Lo que hace la ley es simplemente aumentar un poco los plazos, en 10 días. O sea, plazos que antes eran de 20 días, hoy día quedaron de 30. Eso no va a servir, simplemente no va a servir. Reitero, ni siquiera habrá funcionarios que puedan recibir todas esas pruebas. En tercer lugar, los tribunales se van a ver saturados de presentaciones, saturados de escritos. Me tocó participar por el Colegio de Abogados en varias reuniones con la Asociación de Magistrados y otras organizadas por la Corte Suprema, como por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, en que los funcionarios se quejaban de que los días lunes tenían tal cantidad de escritos pendientes de proveer que se habían presentado durante los días sábado y domingo, que su jornada normal, digamos, de lo que les llegaba el día lunes, recién podían empezar a abordarla el día martes o el día miércoles. Bueno, si eso pasaba con un par de días, sábado y domingo, en el cual se recibían escritos, yo no me imagino qué es lo que va a pasar cuando se reciban escritos pendientes por 1 año y medio. Esta es una situación que el proyecto no contempla, no lo ha contemplado para nada. Tenemos una fórmula de solución, no sé si será muy buena, la voy a decir más adelante. En cuarto lugar, la letra C del artículo 20 transitorio
prevé la situación de que se puedan producir impedimentos e incluso regula que se pueda recibir a prueba la existencia del impedimento. Señor presidente, esta norma va a significar, puesto que no me cabe duda, por lo que he señalado, que se van a producir cientos de impedimentos para rendir la prueba, que se van a producir tantos equivalentes incidentes sobre impedimentos. Y todavía el tribunal va a tener que eventualmente, y es una tendencia natural de los jueces de recibir a prueba lo que las partes alegan, se van a producir términos probatorios especiales en los incidentes. O sea, esto augura una avalancha de incidentes, no ya del juicio mismo, sino que de la cuestión incidental que se va a producir con ocasión de si se pueden o no recibir las pruebas. Por lo tanto, esta norma va a crear otro problema adicional que hoy día no existe. Y en quinto lugar, antes de entrar a lo que proponemos eventualmente como eventuales soluciones o conclusiones, lo que hace la ley nuevamente es fijarle plazo a los jueces para la dictación de sentencias u otras resoluciones. Señor presidente, nuestras leyes están llenas de plazos que es imposible de cumplir. Los tribunales nunca han podido, en general, cumplir con ninguno de esos plazos. Lo hacen en los primeros, digamos, meses de vigencia de los nuevos procedimientos cuando estos recién empiezan a regir y que por lo tanto hay pocas causas. Pero a poco andar eso se hace absolutamente imposible. Y por lo tanto aquí, con una avalancha de causas pendientes, de asuntos por tramitar, que el legislador fije plazos es simplemente una ficción, una falta de realidad. Eso tiene que corregirse. Como reitero, y es el encargo que me ha hecho el Consejo del Colegio, no queremos aparecer oponiéndonos a esta legislación de emergencia. Apoyamos lo que señala el señor Ministro de Justicia en el orden a que hay que dictar una legislación que permita solucionar la crisis que se avecina y la que ya existe, y que nuestras críticas las hemos centrado en las cuestiones que creemos son esenciales, que van a provocar un verdadero drama. Se nos ocurren algunas conclusiones o sugerencias que queremos plantear. En primer lugar, se debe establecer el mismo principio general de la ley 21.226, evitar la indefensión de las partes. Esa ley, dictada de emergencia, dictada con apuro, como dijo el señor ministro, que se pensó que iba a tener muy corta vigencia, todos pensamos que esto no iba a durar más de unos pocos meses, y sin embargo lleva 1 año y medio, contiene una norma general destinada a darle facultades al juez para solucionar, para resolver, y resolver a favor de todo aquel que haya sufrido un impedimento. Pero esa norma equivalente de la ley 21.226 no está en este proyecto y deja entonces todo sujeto a lo que es, digamos, el régimen normal del Código de Procedimiento Civil, lleno de plazos fatales, lleno de exigencias de plazos de caducidad que harán simplemente imposible que se administre realmente justicia. Se va a poder hacer una apariencia, todo se va a hacer dentro de ciertos plazos, pero yo no sé si eso va a permitir administrar justicia. Se debe agregar entonces a la norma la misma que está en el artículo, en la ley 21.226, facultándole al juez más ampliamente para que pueda resolver que nadie deba quedar en indefensión. Como ya dije, la norma que dispone el reinicio de las causas causará una avalancha. Se nos ocurre como solución para los juicios escritos, como son los del Código de Procedimiento Civil, en materia oral esto no ocurre, que ello se cambie por un sistema en el cual haya una cierta oralidad. Y el juez, directamente o a través de funcionarios del tribunal a quienes les delegue, convoque a las partes a audiencias que el tribunal va a fijar, en las cuales se puedan acordar convenciones probatorias. Y que las partes entonces puedan acordar cómo van a recibir las pruebas o de qué forma. En fin, por ejemplo, una de las normas que está en la ley a la cual se ha referido la señora ministro Piñero es la obligación de las partes de transcribir las actas, no las actas, de escribir las actas de las declaraciones testimoniales. Eso ya existe en materia arbitral. Tengo gran experiencia, mucha experiencia en esa materia arbitral. Y créame, señor presidente, que siempre se producen incidentes acerca del entendimiento de lo que quedó en ese audio cuando fue transcrito. A veces no se oye, a veces no se entiende, las partes hablan al mismo tiempo, etc.
Eso no es ninguna solución y creo que tampoco va a ser solución imponerle ello al receptor judicial. No va a poder hacerlo porque además es caro, es difícil. No va a haber tiempo de hacerlo y estoy seguro de que se van a producir incidentes acerca de la fidelidad del acta, ya sea que la hagan las partes o que la haga el ministro de Fe, que es el receptor. Por lo tanto, creo que es esencial darle facultades a los jueces para que convoquen a las partes y ellas acuerden las convenciones que sean necesarias. En esto no debemos olvidar, y con esto voy a terminar, señor presidente, que en materia procesal civil esencialmente tenemos a una parte demandante y un demandado, y en general, no digo que sea una regla absoluta, al demandado no le interesa que el demandante pueda rendir su prueba. En general al demandante le basta con que el demandante no pueda probar para que simplemente esa demanda no pueda ser acogida. Y por lo tanto, en esto va a ser vital la intervención del juez, porque se produce una absoluta disparidad de intereses entre las partes. Y por eso que va a ser necesaria, y es la solución que se nos ocurre, darle facultades a los jueces para que puedan entonces regular cómo las partes acuerdan la manera de recibir la prueba. Con eso, señor presidente, creo que he expresado en el breve tiempo que se nos había dado los principales problemas que el colegio observa que va a acarrear este proyecto. Y quedo disponible para contestar las preguntas que se me puedan hacer. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias. Gracias, don Pedro Vergara. Ahora le vamos a dar la palabra a doña Carola Quesada Álvarez, que viene en representación de la Asociación de Juzgados de Policía Local. Señora Carola, tiene usted la palabra. Señor presidente, por su intermedio también a los señores diputados presentes, al señor ministro de Justicia y Derechos Humanos y a todos los demás presentes en esta ocasión. Vengo en representación del Instituto Nacional de Jueces y Secretarios Abogados de Policía Local. Me acompaña en esta oportunidad mi colega don Mirko Bonasic, que es juez de Policía Local de Bichuquén. Yo soy juez de Policía Local de la comuna de Coquimbo. Como en forma previa, quiero hacer presente tres temas fundamentales en relación a los juzgados de policía local. En primer lugar, es importante tener presente que los juzgados de policía local tenemos una ventaja comparativa en relación al resto de los tribunales, ya que estamos presentes en casi todas las comunas del país. Contamos con aproximadamente 356 comunas, de las cuales 379 cuentan, o sea, en las cuales existen 379 juzgados de policía local activos. Lo anterior, desde el punto de vista del derecho humano de acceso a la justicia y considerando el gran despliegue territorial que tenemos, la capacidad instalada y los conocimientos de la problemática comunal, estimamos que constituye una fortaleza que el Estado debe aprovechar y potenciar mediante la modernización y la inyección de recursos a estos tribunales, lo cual resulta más fácil que crear nuevos sistemas que comiencen desde cero. Esa es nuestra opinión, digamos. En segundo lugar, debemos recordar que los juzgados de policía local en el último tiempo se han transformado en los depositarios de un sinnúmero de competencias, muchas veces sin un sentido de armonía entre ellas, y aparejado justamente de lo dicho anteriormente de una falta absoluta de inyección de recursos. Es así importante hacer presente que los ingresos durante los últimos años, según las estadísticas del INE, han superado las 7 millones de causas al año. Es decir, los juzgados de policía local conocemos más de la mitad de la competencia del sistema judicial en su conjunto. En tercer lugar, es innegable que la justicia de policía local requiere un cambio profundo, una modernización urgente. Es necesario conversar acerca de cuál es su dependencia. Es necesario, digamos, indagar acerca y estudiar y crear un procedimiento ágil y sencillo que le permita a la ciudadanía tener un mejor acceso, ¿no es cierto? Considerando también salidas alternativas que no están contempladas en nuestra ley actual de procedimiento. Y sin duda creemos que esta ley, que nos menciona de manera muy tangencial, y tanto es así que en la exposición que ha hecho el señor ministro ni siquiera nos mencionó a los juzgados de policía local, creemos que nos podemos tomar de estas pequeñas modificaciones con el objeto de lograr grandes avances para nosotros en cuanto a modernización.
Hay que tomar en cuenta que los juzgados de policía local todavía tenemos procedimientos escritos a mano. Tenemos que tener funcionarios en cada tribunal que tienen que coser expedientes y luego, como tenemos que enviarlos a segunda instancia digitalizados, hay que descoserlos, escanearlos, muchas veces sin tener un sistema moderno, ¿no es cierto?, que sea muchas veces manual para efectos de cumplir con la ley de tramitación electrónica. Yendo directamente al proyecto que nos convoca, en relación al artículo 9 del proyecto que introduce modificaciones a la ley 18.287, que es nuestra ley de procedimiento, creemos necesario, respecto del artículo 3 de la ley de 18.287, incorporar un inciso final en el que se contemplen las comunicaciones que se dirijan entre los juzgados de policía local, es decir, los exhortos, y los oficios que los juzgados de policía local remita a las diversas instituciones, digamos, de manera electrónica, porque hoy en día no existe. En segundo lugar, la modificación que nos parece más importante es la relativa al artículo 7 de nuestra actual ley de procedimiento. A partir del inciso tercero de dicha norma, nosotros proponemos, digamos, que las modificaciones a contar desde el inciso tercero permitan interpretar la norma en un sentido en que la regla general sean las audiencias por medios tecnológicos o medios telemáticos, porque creemos que esta es una forma de obligar a los municipios a que nos provean de la implementación tecnológica necesaria, ¿ya? Es así como proponemos que en el inciso tercero se elimine la expresión de que las audiencias telemáticas se permiten solo para aquellos tribunales que cuenten con los medios tecnológicos, porque creemos que la norma debe tender a la modernización, por lo cual creemos que los municipios, en virtud del artículo 56 de la ley 15.231, debieran estar obligados a proporcionar los elementos tecnológicos necesarios. Sería una contradicción, atendido el espíritu de la ley, estimar lo contrario, ¿no es cierto? Y además que si la finalidad principal es descongestionar los tribunales, creemos que se debe privilegiar la posibilidad de realizar audiencias de manera telemática. El fundamento de esto también radica en que el último año, digamos, ha obligado a que nos modernicemos a la fuerza un poco. Los juzgados de policía local, hay muchos que cuentan con medios tecnológicos que fueron proporcionados por los respectivos municipios, e incluso debo señalar que muchos jueces de policía local en forma personal han contratado un sistema de Zoom para efectos de poder tomar audiencias de manera telemática. Y bueno, y aquellos que no cuentan con estos medios, obviamente es el municipio el que tendría que tener la obligación de proporcionarlo. Debo señalar también que con respecto a este inciso tercero, la posibilidad de realizar la audiencia por medios tecnológicos de forma presencial o semipresencial sería la regla general para el tribunal y no como está en el actual inciso, en donde la comparecencia depende de la solicitud de alguna de las partes. Creemos que no debiera ser así porque también, por ejemplo, los procesos por daño en colisión, generalmente la parte que puede tener la culpa de la colisión tiene menos interés en solicitar, en comparecer en general, ya sea de manera presencial o de manera telemática. De manera que se estableciera solo la excepcionalidad de las audiencias que se desarrollaran de manera presencial, debiendo obviamente el tribunal tomar las medidas necesarias para resguardar el debido proceso, de tal forma que la comparecencia resulte eficaz y no cause indefensión, como señala la norma. Proponemos crear un inciso cuarto, el artículo en el cual debiera quedar la obligación del tribunal de tomar las medidas necesarias para el resguardo del debido proceso. Un inciso quinto, en el que se estableciera la obligación de todo interviniente que no cuente con los medios tecnológicos de señalarlo expresamente al tribunal, no como señala el proyecto, antes de las 12 horas del día o hasta las 12 horas del día de la realización de la audiencia, sino que con a lo menos 3 días de anticipación, porque creemos que el tiempo de las 12 horas es muy acotado y no permite al tribunal tomar los resguardos necesarios para notificar a todas las partes.
En cuanto a la forma de informar las partes a los tribunales, a los juzgados de policía local, los contactos, en el sentido en que está redactada la norma, queda como de manera voluntaria. Sin embargo, con el objeto de, propender a la aplicación de esta norma, creemos que la redacción de la norma debiera ser que los intervinientes en la primera actuación debieran informar al tribunal acerca, de manera clara y precisa, cuál es el medio electrónico de contacto, señalando que ese medio electrónico puede ser, no como señala la disposición como está redactada, que dice correo electrónico o teléfono, sino que debiera indicarse medio electrónico en general, puesto que puede ser mediante un mensaje de texto, por WhatsApp, por correo electrónico, etc. Si no fuera posible contactar a la parte interesada, la norma hace mención de que tras 3 intentos, la audiencia, de lo cual se dejará constancia en el acta respectiva. Un segundo, por favor. Bueno, lo que nosotros proponemos en relación a estos 3 intentos es dejar constancia en la norma de que la audiencia se llevará a cabo igual en su rebeldía, porque estimamos que la no comparecencia de la parte en la audiencia debiera permitir dar curso progresivo a los autos, de la misma forma en que si en una audiencia presencial se llama a las partes y una de ellas no está presente, la audiencia se debiera tomar de igual forma. El detalle de las proposiciones que nosotros hacemos se encuentran en la carta que fue enviada oportunamente a esta comisión, y va a continuar, con la exposición mi colega Mirko. Presidente. Sí, ya, don Mirko, sí, porque estamos ya sobre la hora, nos queda un solo expositor, le vamos a dar la palabra por algunos minutos para que pueda concluir esta presentación. Presidente, muy breve, sumando lo que dijo mi colega en el fondo y refiriéndome al proyecto, en cuanto a cuando señala el proyecto en la forma de constituir el patrocinio de poder, yo las cosas que vamos a plantear ahora son todas de sentido común en todo caso. Dice que el proyecto habla de que el patrocinio de poder, la persona debe remitir copia de la cédula de identidad a través del correo electrónico al tribunal. Entendemos que esto es un procedimiento demasiado engorroso y debería ser como hoy día se está haciendo en la práctica, que es en el fondo que al inicio de la audiencia acredite su identidad, ¿cierto?, ante el ministro feo, ante el juez, exigiendo la cédula de identidad, ante la Cámara en estas audiencias remotas. También establece el proyecto que la absolución de posiciones y demás pruebas se rendirán en el tribunal cuando el juez lo designe, dejando fuera la facultad de las partes. A nosotros también nos gustaría que quedara un poco más, laxo, en que dependiendo del tipo de prueba, puede ser presencial, como la prueba vía, o semipresencial, o también remota. Y queremos plantear 2 temas que son súper importantes para nosotros y lamentamos una vez más que muy pocas veces, somos considerados en las reformas, salvo se acuerdan de nosotros para incorporarnos nuevas competencias, ¿cierto? Hay 2 cosas que necesitamos urgente que deben mantenerse ahora. Uno, que es la facultad de poder digitalizar los expedientes. A lo mejor a todos los señores diputados, a todos los presentes les parece algo demasiado lógico, demasiado obvio que yo pueda digitalizar un expediente. A lo mejor el colega, por ejemplo, Pedro Vergara, va a querer copia de su expediente y va a tener hoy día que ir, presentar un escrito, va a tener que dejar el dinero para las compulsas, va a tener que volver el día que lo atienda, cuando debería tenerlo digitalizado. Hoy día esa facultad no la tenemos, sin perjuicio, las Cortes de Apelaciones nos exigen que enviemos estos antecedentes digitalizados cuando hay apelación. ¿Por qué necesitamos que nos faculten a digitalizar los expedientes y mantener para que exista una transición? Voy a dar varios ejemplos. El primero, cuando hay siniestros por obra del ser humano o naturaleza. Panguipulli, por ejemplo, saquemos todo el tribunal y no tenemos cómo reconstituir los expedientes. Pero eso, al parecer, las personas que concurren al juzgado de policía local no tienen la atención del Estado. Al parecer, serían unas personas
en una categoría distinta, porque están enfrentados hoy día a un proceso que realmente es complejo, están enfrentados a un proceso que deben hacer la cola, están enfrentados a un proceso que deben ir a buscar valevistas, ni siquiera se autorizan las transferencias, están enfrentados a un proceso que deben hacer filas para retirar su licencia de conducir, están enfrentados a un proceso que los exhortos aún son por carta certificada. Entonces, son las mismas personas, presidente, y requieren el mismo respeto. Y como bien dijimos, son 7 millones de causas las que se tramitan mínimo al año. Entonces, requerimos que, en cuanto al expediente, solicitamos en la minuta que se entregó que se incorpore que los asuntos relativos a esta ley se formarán con los escritos, documentos, resoluciones, actas de audiencia y actuaciones de toda especie que se presenten o expliquen el juicio, pudiendo ser tramitados tanto en papel simple como en soporte electrónico. Esto lo discutimos frente a esta misma comisión cuando hablamos de la notificación electrónica. Y lo último, presidente, es también que se nos permita archivar las causas. Usted dirá, bueno, ¿cómo no lo puede hacer? No, hoy día resulta que en la práctica, nosotros con esta doble dependencia bastante incómoda, tenemos que tener expedientes de 20, 30 años acumulados en los tribunales y lo tenemos que hacer con ellos. Los archiveros judiciales no los reciben porque somos tribunales de segunda categoría al parecer, entonces no cumplimos los requisitos para enviar el expediente. Por eso nos ayuda la digitalización y por eso necesitamos que nos autoricen a archivar estos documentos. ¿Cómo ayuda a estos procedimientos? Certeza jurídica, no van a estar los procesos 10 años vigentes, sino que lo que proponemos nosotros es algo muy parecido a la figura del abandono del procedimiento civil, que el texto ya está, digamos, a disposición de los honorables diputados, y que nos permite archivar las causas una vez transcurriendo, ¿cierto?, todos los plazos de prescripción que establece la ley 15.31. Estos expedientes materiales, que esperamos que ya sean lo menos posible, puedan ser remitidos al archivo judicial correspondiente. Por eso también liberaríamos espacio y podríamos ir creando nuevas salas para atender a más personas y tener audiencias telemáticas. Eso es lo que teníamos que decir, presidente, y llamamos una vez más a acordarse no solamente para otorgarnos competencias, sino que también para aprovechar este despliegue territorial, el conocimiento de la problemática comunal y la capacidad instalada, y que somos la puerta de entrada, sobre todo en las zonas rurales. La gente llega ahí. Hoy día todo habla en torno a la descentralización, en torno a la regionalización, en torno a lo local. Bueno, ahí estamos nosotros, digamos, en la primera puerta de acceso, en el CEFAM, por así decirlo, de este sistema de justicia o salud, por hacer alguna cosa. Eso, presidente. Muchas gracias, don Mirko y doña Carola. Creo que ustedes han expresado claramente la situación precaria que generalmente viven los juzgados de policía local en todo el país. Y gracias por recordar, don Mirko, el terrible accidente que afectó a toda la comuna de Panguipulli, donde todo el juzgado de policía local y la municipalidad resultaron quemados. Y efectivamente allí todas las causas se perdieron. Y por último le vamos a dar la palabra a don Francisco Lazota, que es delegado de la Mesa Legaltech de Chiletec. Don Francisco. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes. Por su intermedio, saludo a las señoras diputadas y diputados presentes, al ministro de Justicia y Derechos Humanos, don Hernán Larraín, y los demás miembros presentes en la presente comisión. Pido al señor presidente autorización para poder compartir pantalla. Nosotros tenemos una presentación muy corta, no nos da el tiempo. Ahí le están autorizando. Dame un segundito. ¿Ahí sí? Sí se ve. Fantástico, muchas gracias. Bueno, primeramente represento a Chiletec, la asociación gremial que agrupa a las empresas. Acá. Primero, estamos a Chiletec, asociación gremial de empresas chilenas de tecnología, una asociación gremial sin fin de lucro que promueve el desarrollo de la industria tecnológica chilena. A la fecha agrupamos 160 empresas nacionales que desarrollan tecnología desde Chile para el mundo. Dentro de la asociación, sus socios acordaron la conformación de una mesa técnica de trabajo para referirse a temas relativos al Legaltech, teniendo básicamente dos objetivos. Uno, que es el promover el uso de la tecnología para solución de problemas de la industria legal, y el segundo, incentivar la adopción de tecnologías de inteligencia artificial para lograr la eficiencia en la prestación de los servicios legales. En consecuencia, dentro de nuestra misión de promover el uso de la tecnología, es de nuestro interés aportar una mirada técnica a la discusión legislativa que hoy hemos presenciado,
con el propósito de facilitar el cumplimiento de los objetivos propuestos por el proyecto de ley. Nosotros, al revisar el mensaje contenido en el proyecto de ley, ¿cierto? Este señala que persigue dos objetivos. Uno, primeramente, procurar la mayor eficiencia del sistema de justicia producto de la sobrecarga de trabajo sobreviniente, y uno segundo, que es limitar la presencia física de las personas por motivos sanitarios. Nosotros solamente nos vamos a abocar a lo que está dentro de nuestra competencia, que es procurar la mayor eficiencia del sistema de justicia producto de la sobrecarga de trabajo sobreviniente. En este sentido, nosotros al revisar el proyecto de ley, nosotros nos podemos darnos cuenta que el proyecto de ley tiene, al margen de las distintas opiniones que se han dado en esta honorable comisión, tiene una propuesta legislativa que busca, por un lado, agilizar el funcionamiento de los tribunales de justicia y hacerse cargo de esta sobrecarga de trabajo producto del estado de excepción constitucional, y al mismo tiempo también pronunciarse o hacerse cargo de la realidad de los auxiliares en la administración de justicia, atendiendo con portales, receptores, notarios, al momento de escribir escrituras públicas, etc. Sin embargo, en opinión de nosotros, ¿cierto? El proyecto de ley está dejando fuera, ¿cierto?, un tercer estamento, un tercer grupo de incumbentes, que son las partes, los litigantes, ¿cierto? Particularmente aquellos que están obligados por ley a demandar, como por ejemplo en el caso de los demandantes, de los litigantes regulados en la ley 3500, ¿cierto?, o la circular 94 del año 2008, Servicio de Impuesto Interno. ¿Por qué nosotros señalamos esto? ¿Cierto? Señalamos porque consideramos que ese elemento no está bien reflejado en el proyecto de ley, ¿cierto? Toda vez que, en nuestra opinión, existe una falta de servicio, ¿cierto?, en todo lo que dice relación con el acceso de las partes, ¿cierto?, a poder tramitar tales procesos. Tomemos en consideración que, de acuerdo a las cifras que se han señalado acá, cerca del 82% de los juicios civiles del año 2019 fueron juicios ejecutivos y gestiones preparatorias, ¿cierto? Y en consecuencia existe, en nuestro juicio, una falta de servicio respecto a los litigantes que son obligados por ley a demandar, que son aquellos que a su vez, al momento de consultar los juicios, son los que generan mayor tráfico en la oficina judicial virtual, que es la plataforma tecnológica que el Poder Judicial ha entregado a la sociedad, ¿cierto?, para que se consulten los juicios tanto por las partes como los abogados. Nosotros consideramos que esa oficina judicial virtual, ¿cierto?, está diseñada por consultas individuales, ¿cierto?, y además contiene un gran número de pasos, lo cual dificulta su consulta periódica. Solamente a modo de ejemplo, ¿cierto?, el tráfico normal de una consulta en la oficina judicial virtual consume alrededor de 16 megabytes, en circunstancias que una consulta automatizada a través de una plataforma tecnológica podría llegar a consumir 20 kilobytes. O sea, estamos hablando de órdenes de magnitud significativo, con lo cual, al hacerse cargo de esto, permite mejorar esta eficiencia desde el punto de vista de a las partes que tienen que demandar obligadas por ley puedan consultar masivamente los juicios y, en consecuencia, ser parte de este proceso de eficientar la administración de justicia. De igual manera, ¿cierto?, hoy en día en la oficina judicial virtual vemos que se ha implementado una serie de medidas tendientes a evitar la consulta automatizada de ellos, y así tenemos, ¿cierto?, los captchas y los recaptchas hoy en día existentes. De igual manera, ¿cierto?, la forma a través de la cual se puede acceder a la oficina judicial virtual es a través de la clave única, ¿cierto?, o la clave del Poder Judicial, pero que para poder sacarla hay que tener clave única, y esto solamente se aplica a las personas naturales, sin considerar que muchas partes, ¿cierto?, muchas de las partes que litigan, ¿cierto?, son personas jurídicas. Y todo esto, a nuestro juicio, ¿cierto?, genera ciertos problemas técnicos en el funcionamiento de la oficina judicial virtual, ¿cierto?, básicamente porque no identifica o no discrimina entre la capacidad de consulta en horario punta y en horario valle. Eso hace que a ciertas horas del día todos los litigantes, más todos los funcionarios del tribunal, están consumiendo recursos de consulta de juicio en circunstancias que podría distribuirse en distintos momentos del día, contribuyendo con ello a la eficiencia y la eficacia también en la aplicación de la justicia. Esta ausencia de la diferenciación entre horario de punta y horario de valle también produce como consecuencia una intermitencia del sitio del Poder Judicial. Básicamente, y en muchas oportunidades, la oficina judicial virtual
no se puede acceder a ella, porque está caída y muchas veces se producen una gran cantidad de consultas que se producen en la misma. Y también hemos detectado ciertas irregularidades en el funcionamiento de ella. Por ejemplo, nos hemos dado cuenta, ¿cierto?, que el estado diario deja de funcionar cuando hay más de 400 registros, o sea, más de 400 resoluciones en un mismo día asociado a un mismo litigante, el estado diario descargable en Excel deja de funcionar. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros creemos, ¿cierto?, que el proyecto tiene que hacerse cargo de esta falta de servicio, ¿cierto?, respecto al acceso a los litigantes obligados por ley a demandar, generando una vía de interconexión e interoperabilidad sobre la base de los principios ya consagrados en la Ley de Tramitación Electrónica, el principio de actualización de los sistemas informáticos y el principio de cooperación. En segundo término, ¿cierto?, consideramos que el proyecto de ley debiera considerar reglas claras, públicas, objetivas y técnicamente justificadas para hacer realidad lo que actualmente se propone en el proyecto y que permita justamente lo que nosotros estamos planteando, que las partes obligadas por ley a demandar puedan, por un lado, puedan hacerlo y por otro lado puedan realizar la consulta del proceso para poder seguir interactuando. No debemos olvidar, ¿cierto?, que en particular en la materia civil el impulso procesal lo lleva a las partes. En consecuencia, por mucho que se avance en todo un proceso que permita mayor agilidad en la administración de justicia, si las partes no pueden intervenir oportunamente, el impulso procesal no se produce y en consecuencia el juicio no avanza. De igual manera, ¿cierto?, consideramos que se debe considerar el principio de igualdad ante la ley entre los litigantes que son personas naturales y personas jurídicas, específicamente relacionados a la clave única del Poder Judicial. Hay ejemplos exitosos, como el caso del Servicio de Impuesto Interno, en los cuales evidentemente, ¿cierto?, se puede identificar el contribuyente, tanto persona natural como persona jurídica. Y este tema que nosotros estamos planteando, o este planteamiento que estamos haciendo, no es un caso aislado, ya hay casos de éxito, como es el caso del Poder Judicial uruguayo, ¿cierto?, en la cual actualmente tiene documentado, ¿cierto?, toda una estructura de web service para poder conectarse a través de plataformas tecnológicas, ¿cierto?, al Poder Judicial uruguayo, y en consecuencia los litigantes o las partes intervinientes que llevan una alta cantidad de juicios, ¿cierto?, puedan consultar sus juicios, puedan interactuar con el Ministerio de Justicia sin colapsar o sin generar algún atochamiento en el canal que termina el Poder de Justicia para poder intervenir en el proceso, que en el caso de Chile es la Oficina Judicial Virtual. Eso es, señor presidente, nosotros quedamos disponibles para las preguntas que nos quieran hacer. Muchas gracias, don Francisco Sota, por la presentación que nos acaba de desarrollar. Estimados colegas, quedan 5 minutos de sesión y yo lo que voy a solicitar es que puedan hacer llegar invitados para ser escuchados en la próxima sesión donde abordemos este tema y podamos desarrollar el proceso de preguntas para la próxima sesión. Pero además dejar cordialmente invitado a cada uno de los expositores, porque este va a ser un proyecto súper complejo, tal cual ustedes hoy día ya no lo acaban de hacer ver. Tenemos varias aristas que están planteando una serie de problemáticas que es fundamental poder desarrollar. Yo creo que hoy día, más allá de la carga que va a venir para los diferentes tribunales, tanto los tribunales ordinarios como los especiales, va a venir además una tremenda carga para los litigantes. Y un deseo que hoy día existe por parte de todos los involucrados, los intervinientes, en términos de tener justicia. Se han paralizado un número importante de juicios a nivel nacional y cuando se reabra el proceso probatorio va a venir un vendaval de problemas. Y la idea es que este proyecto de ley en particular intente ayudar a que esos problemas que van a existir no sea una situación crítica que haga ilusoria el derecho y el acceso a la justicia para los chilenos y las chilenas que hoy día están con estos juicios pendientes. Las cifras que entregó el ministro en orden a que tenemos un 52% menos de causas o de audiencias desarrolladas son cifras preocupantes, porque en definitiva todas esas cifras, toda la que queda pendiente, en algún momento se van a tener que desarrollar, solamente en el ámbito penal. Diputado Walker había solicitado la palabra.
Gracias, presidente. Muy breve, antes que termine la sesión, agradecer a todas nuestras invitadas e invitados. Han sido muy ilustrativos todos los comentarios, todas las observaciones. Hemos tenido a la vista, mal comparado, y también las distintas opiniones. Muchas gracias a la Secretaría que nos hizo llegar por escrito cada una de las inquietudes y observaciones. Yo coincido absolutamente con usted, presidente, en lo complejo del proyecto, pero creo que todos coincidimos también en la necesidad de dar una respuesta. La verdad es que tenemos una pandemia que cada día se complejiza más, con nuevas variantes, ahora con la variable Delta, cuyas consecuencias son absolutamente insospechadas. Y yo creo que es muy importante ver este proyecto de ley desde el punto de vista de los intervinientes, pero también del punto de vista de la ciudadanía. Yo estaba viendo que hay muchas modificaciones que dicen en relación, por ejemplo, con los remates judiciales. Y usted se recuerda, presidente, y lo conversábamos con el diputado Soto y con el asesor Enrique Aldunate, que la Cámara de Diputados ya despachó un proyecto, por ejemplo, para suspender los remates de viviendas sociales. Y una indicación que vamos a presentar también respecto de este proyecto. O sea, yo creo que es muy importante que este proyecto se vea no solamente en relación a las demandas de los intervinientes en el proceso, de los magistrados, de las partes, de los abogados, sino también cómo al ciudadano común y corriente se va a seguir adecuando las normas respecto de situaciones sociales dramáticas que hemos visto en relación a esta pandemia. Entonces, yo en concreto, presidente, le quiero sugerir que al término de la próxima sesión y después de escuchar a todos los invitados podamos votar en general el proyecto y la Secretaría tal vez pueda hacernos un comparado con no solamente el texto aprobado por el Senado, además de la ley vigente, sino que las observaciones de cada una de las instituciones que han dado su opinión de manera tal de verlas y irlas votando y darnos ese tiempo también para preparar las indicaciones que puedan recoger muchas de las observaciones. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Walker. Yo solamente con esto termino, agradecer a cada uno de los invitados que han absolutamente citado y convocados para la próxima sesión, porque es fundamental que desarrollemos en conjunto una legislación que efectivamente dé respuesta a los requerimientos que hoy día la ciudadanía está solicitando. La situación va a ser, al tiro diputado, la situación va a ser realmente dramática con muchos de los temas que se están tratando acá. Cuando se reinicien los juicios ejecutivos que están absolutamente paralizados, va a ser una situación compleja, sobre todo en un momento de estrechez económica importante. Diputada Pamela Giles. Gracias, presidente. Solamente para decir que yo no estoy de acuerdo con que votemos en general en la próxima sesión. A mí me parece que si bien la urgencia de este proyecto está dada por el Ejecutivo, requiere, como usted muy bien lo señaló, un análisis bastante más profundo. Me parece que debemos escuchar a todas las partes, a todos los invitados que sea del caso, para poder formarnos una opinión más profunda, más certera respecto de un proyecto que sin duda hay que corregir. O sea, yo creo que una conclusión que podemos sacar de lo que hemos escuchado hoy es que se trata de un proyecto, por decirlo menos, imperfecto respecto de lo que de las necesidades que pretende solucionar. Y por lo tanto, si bien usted no ha pedido el acuerdo, yo me adelanto y le digo que yo sería partidaria de dejar para una siguiente sesión la posibilidad de la votación en general. Muchas gracias, diputada Pamela Giles. Agradecerle a cada uno de los invitados, al señor ministro, al María Soledad Piñeiro, don Pedro Vergara del Colegio de Abogados, a la Asociación de Jueces y a la Asociación Gremial Chiletec, y nos veremos en la próxima jornada. Y por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.